Qué bueno tenerlos este día para poder estudiar la palabra y que podamos juntos poder ser bendecidos en esta serie de corrupciones, en lo que tenemos que renunciar para que la presencia del Señor se manifieste. Estamos hoy viendo acerca de lo que puede producir en nosotros algo de muerte. Recuérdense que la boca tiene palabras que pueden ser de bendición como de maldición, y también podemos nosotros producir muerte o vida con las cosas que creemos y declaramos. En la vida de David encontramos que su unción, esa habilitación especial que Dios le dio, fue de ser rey, fue de ser sacerdote, fue de ser una persona importante, aún no descendiendo de un linaje real, llegó a ser una persona importante antes de llegar al reino, que ganó la fama, que ganó la influencia de todas las personas en el reino. Ahora, algo bien tremendo que vemos también es que era un salmista. Vemos tantas cosas importantes en su vida y en su caminata espiritual. Pero lo que más nos impresiona es cómo esa unción que él tenía, nadie más la podía administrar como él. Él fue escogido y conforme al corazón del Señor, era el corazón de él. Ahora, si llega un momento en el cual él empieza a gobernar, ya que el rey Saúl es desechado, y a pesar de que el rey Saúl intentó matarlo por celos de reino, también porque no le parecía que fuera el mejor amigo de su hijo Jonathan, aún así, el rey David fue preparado, escogido. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 16. Aquí nos menciona la palabra que el rey pues ya está siendo desechado o ya fue desechado en el corazón de Jehová de los ejércitos. Y entonces a su profeta, aquel llamado Samuel, le toca ungir al futuro rey. Él va a la casa entonces del padre de David y unge o empieza a buscar entre los hijos de David que estaban ahí en la casa. Sin embargo, ninguno de ellos fue escogido, sino que era David el que estaba alejado de la casa porque lo tenían trabajando, cuidando las ovejas de su padre. Y entonces llega David, lo mandan a llamar y dice la palabra del Señor en el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno, el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos lo importante que cuando alguien es ungido por el Señor, no importa que no tengas linaje real, si el Señor te llamó rey, seguro llegarás al reino. Si el Señor te dio una capacidad, no importa las incapacidades que otros vean en ti, seguro vas a lograr el propósito del Señor. Porque el propósito de Dios se cumple sobre los propósitos del enemigo. Pero sucede algo bien tremendo. Pasa una temporada en la cual David ya es el rey, ya empieza a ejecutar su dominio, sus influencias, sus estrategias, todo lo que Dios le da. Pero hay un momento muy importante. En la primavera de ese país se notaba que era el momento en el cual, como era una buena época, los reyes salían a pelear. Pero dice en el capítulo 11 de 2 de Samuel, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que era la primavera, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En la época que David, como rey, tenía que salir a pelear, David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado de la casa real a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La palabra del Señor nos enseña entonces de que esta mujer llamada Betsabé se estaba bañando. Se estaba bañando en un lugar en donde la podían ver. Y también el rey salió en el momento propicio para poder verla. Podría ser que se habían puesto ya de acuerdo. Podría ser que con miradas ya se habían atraído. Recuerde que los adulterios físicos comienzan con adulterios del corazón. Cuando empezamos a codiciar,
no a admirar a la mujer o al hombre de nuestro prójimo. Y en ese instante entonces no solo la codició, sino que dice que la mandó a llamar. Y ella no se opuso, aun cuando podría ser el rey, si su dignidad y su fidelidad y respeto a su matrimonio hubiera sido muy fuerte, ella no hubiera cedido, pero cayó en la tentación y se unió con el rey David. Luego, la palabra del Señor nos dice que entonces ya el Espíritu Santo, definitivamente esa unción que estaba sobre David, ya empezó a formar en él esa inquietud de arrepentimiento. Pero David no lo tomó de esa manera, ya que Betsabé era la mujer, la esposa de Urías, uno de sus guerreros importantes. El rey David entonces hace algo bien tremendo. Quiere embriagar, invita a Urías al palacio, lo embriaga, le da de comer y después le dice que se retire a su casa. Al siguiente día le cuentan al rey de que Urías durmió en la puerta de donde estaba el rey. No quiso descender. Al siguiente día le preguntan entonces, ¿por qué no descendiste a tu casa y estuviste con tu mujer? Y él dijo, ¿cómo voy a estar allí, mi rey? Mientras tú estás acá, mientras todos en el campo de batalla, Joab y mi señor y todos sus siervos están en lo fiero del campo de la batalla. ¿Cómo voy a poder estar yo tranquilo en mi casa y con mi mujer mientras los demás pelean? Vete. Al siguiente día, si gustas, vamos a cenar, pero después te vas a tu casa. Y hicieron lo mismo, comieron, lo embriagaron y tampoco fue a descansar a su hogar. El plan, la estrategia de David era embriagarlo y hacerle ver de que estuviera con su mujer para que cuando ésta entonces quedara embarazada, se diera cuenta pues de que era su hijo, sin sospechar de que era del rey David a través de ese adulterio que habían hecho. Nunca se van a poder concretar aquellos planes que no llevan el respaldo del Señor. Por muy bien planificados, siempre va a haber un estorbo de parte del Señor, aquello que no honra su dignidad. Nunca van a salir bien los planes, excepto que Él quiera darte una probadita y que puedas pues entonces pasar las consecuencias de tus malas acciones. La palabra del Señor nos enseña que entonces entró la maquinación de malas decisiones en David. Lo mandó con una carta a Joab y le decían que lo mandaran a lo más recio, a lo más fiero de la batalla. Y así fue. Urías murió en el campo de batalla porque lo pusieron en el peor lugar, desprotegido y sin el respaldo del ejército real. Cuando llegó la noticia, entonces dice la palabra del Señor, y se los quiero leer literal, porque es muy importante cómo no entró, a pesar de que ya había sido adúltero, mentiroso y ahora asesino, el rey David, no entró en el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y le trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Qué barbaridad! Como cuando el pecado aparentemente no es castigado, entonces nosotros cometemos peores pecados. Como que la naturaleza humana nos involucra, nos motiva, nos impulsa a cometer peores pecados cuando nosotros estamos no siendo castigados. No es que Dios no lo haya visto, no es que Dios no haya sido ofendido por esto. Simplemente Él estaba esperando arrepentimiento. Y lo que estaba viendo en David eran momentos de pecado que iban agrandándose, que iban deplorándose en la actitud. La unción de David se había manchado por una salida en la azotea en donde podía ver a una mujer que se bañaba. Era una decisión muy importante la de David de meterse otra vez a su palacio o de salir a pelear. Pero se encontraba en el momento incorrecto, en el instante imperfecto, en donde cayó, en donde pecó
y en donde manchó su unción. Más adelante veremos cómo el Señor empieza a castigar, empieza a delatar el pecado de David a través de un profeta llamado Natán. Y después, en otros días, veremos los juicios, las consecuencias que le llegaron a David a través de su pecado no arrepentido. Y espero que me acompañes en la próxima y que podamos juntos estar cambiando nuestra manera de vivir. De nada sirve leer, escuchar la palabra del Señor si no llegamos al momento de practicarla. Oremos al Señor y le pedimos con todo el corazón que nos bendiga, que nos guarde nuestra alma. Padre, te rogamos porque tú eres el Dios que nos cuida de día y de noche. Ayúdanos en aquellas decisiones que tomamos, que son ocultas, que nos daría vergüenza no contárselas a nadie más, pero que a veces no meditamos que tú sí estás ahí, en todo lugar, en lo más secreto de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Tú estás ahí, Señor. Pedimos perdón porque tomamos malas decisiones, aun cuando sabemos que traen peores consecuencias. Te pedimos que nos guardes, nos bendigas y nos ayudes a emprender cambios radicales que quizá le duelan a nuestra alma, a nuestra carne, pero que podamos nosotros agradarte a ti por sobre todas las cosas y personas. Te damos gracias por este tiempo y te entregamos nuestra vida para que te sirva para siempre a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos miramos en una próxima y que el Señor te siga bendiciendo y guardando la vida. Bendiciones.